Mi nombre es Santiago Castro, soy estudiante de Administración de Empresas del Politécnico Gran Colombiano. El día de hoy les voy a hablar sobre la teoría del productor. En videos anteriores habíamos hablado sobre la teoría del consumidor, sobre los grados o el grado de satisfacción o utilidad marginal o utilidad total o satisfacción total, por decirlo de otra manera más coloquial. Eh, el día de hoy nos vamos a enfocar en el productor, ¿sí? Entonces voy a darle unos ejemplos y espero sea de gran ayuda para ustedes. Bueno, voy a explicarles cómo es la función de producción. Entonces, cabe resaltar que hay unos factores de producción, ¿no? Uno que es capital, que está representado con la letra K, igual a capital. Sí. Hay otro que es trabajo, está representado con la letra L. Hay otro que es un factor muy importante que es tierra. Aunque pues sinceramente este factor de tierra pues nos los enseñan siempre en los principios de economía, pero para estos temas de teoría de producción no se utiliza mucho. Se utilizan casi siempre es el factor capital y el factor trabajo. Entonces, la teoría del consumidor se mide en tiempos. Se dividen en dos, uno que es corto plazo y largo plazo. Entonces, ¿qué podemos determinar como corto plazo y qué podemos determinar como largo plazo? Entonces, en la contabilidad, que es una rama de la economía, se tiene en cuenta como corto plazo todo lo inferior a un año y mayor a un año como largo plazo. En la economía, ¿qué determina esto? Los factores que tenemos nosotros, ya sea capital, trabajo o tierra. En este caso, pues vamos a enfocar en estos dos, que es capital y trabajo. Entonces, un ejemplo puede ser a corto plazo eh, un restaurante. Entonces, supongamos que en el restaurante tenemos dos estufas, ¿sí? ¿Sí? Las estufas serían en este caso el capital, ¿sí? Como es un corto plazo, el corto plazo no se puede cambiar tan fácilmente, pues todo tiene una lógica. Si yo tengo un restaurante y quiero cambiar unas estufas, pues no van a ser unas estufas las que uno utiliza en la casa, no van a ser unas estufas industriales. No va a ser tan fácil cambiar esas estufas porque tengo que llamar a un proveedor, eso me va a tomar más de un mes. Entonces ya no sería un corto plazo, sino ya sería un largo plazo, porque ya sería un capital o un factor variable. Entonces en este caso, como es un corto plazo, estamos hablando de un capital fijo. Entonces, ¿cómo manejamos esto? Lo hacemos mediante una gráfica que es una función, en este caso es una función eh, de dos dimensiones. Entonces, la función es la siguiente. La cantidad, que es representada por Q, es igual, esta es la función, a capital y trabajo. ¿Sí? Entonces, volviendo al tema de las estufas, entonces aquí vamos a hacer la gráfica de esta manera, dos dimensiones, la primera y la segunda. Entonces aquí iría el capital y aquí iría el trabajo. Entonces, nosotros
Esta ley es la ley de rendimientos marginales decrecientes. Entonces, esta ley dice que no toda inversión de capital o de trabajo siempre me va a generar una mayor cantidad de producción. Entonces, un claro ejemplo, volvemos al tema de las estufas. Si yo tengo dos estufas, supongamos que este es el restaurante y este restaurante tiene dos estufas. Para esa estufa, aquí estamos representando capital, que serían las dos estufas. A esas dos estufas tenemos dos personas o dos cocineros. Cada cocinero pues está trabajando en cada una de las estufas, ¿sí? Entonces, representando en la gráfica entre más maquinaria y capital de trabajo, de esta manera simple que lo estamos haciendo, nos va a generar un mayor porcentaje de producción, por decirlo de alguna manera. Entonces, entre más capital o personas yo vaya incrementando, asimismo va incrementando la producción. Pero entonces, ¿qué pasa si aquí le cambiamos al, al trabajo, le aumentamos una persona, un ejemplo? Entonces ya no serían dos personas, sino serían tres personas. ¿Sí? Entonces aquí tendríamos otra persona. Entonces, si ustedes se fijan, tenemos más capital, tenemos más trabajo, pero tenemos menos capital. Entonces, aquí hay una persona que nos sobra, tenemos más mano de obra, pero no tenemos en qué ocupar esa persona. Todo lo contrario, esta persona lo que va a hacer es estorbo a estas otras dos personas, porque estas personas van a empezar a generar inconvenientes para utilizar estas estufas, que serían en este momento el capital. Entonces, en vez de crecer la productividad, ¿qué va a hacer? Todo lo contrario, va a empezar a bajar. ¿Sí? Por eso esto habla de que más a veces no es mejor, sino la idea es hallar un equilibrio entre el capital que yo tengo y la mano de obra que se tiene también. Entonces, la idea es hallar un punto de equilibrio. Bien decía la profe, pues en uno de las teleconferencias, y ella da un ejemplo muy claro en cuanto a las materias. Entonces, la idea no es dividirlo todo ecuánimamente. Aquí lo estoy haciendo de esa manera, pues para que sea mucho más claro el ejemplo. Pero no necesariamente tiene que ser la misma mano de obra con la misma maquinaria. Porque, un ejemplo, una maquinaria la pueden operar dos personas, entonces va a necesitar más trabajo, más mano de obra. ¿Sí? Todo depende, es de acuerdo a la necesidad que yo tenga. Entonces, por ejemplo, la profe decía que si yo, la materia que más queda tengo es la de microeconomía, ¿sí? Yo le dedico 6 horas, o sea, yo tengo un presupuesto, si lo hablamos en horas, yo tengo un presupuesto a la semana, por decirlo de alguna manera, de 6 horas, ¿sí? De esas 6 horas tengo que distribuir mis tres materias. Pero entonces, de esas tres materias, una que es microeconomía, la otra es gestión del talento humano, la otra es comercio internacional. Entonces, supongamos que en la que mejor voy va a ser gestión de talento humano. Entonces, a esta va a ser a la que menos le voy a dedicar tiempo. ¿Sí? A la que más le voy a dedicar tiempo es en la que más necesito enfocarme. ¿Qué pasa? Entonces, en este caso, la idea es dividir las horas, estas 6 horas, de una manera que me permita sacar adelante estas tareas que yo tengo. En este caso, la microeconomía yo le voy a dedicar 4 horas a la semana, porque es la materia que es la materia que tengo pues más que dar. Entonces, a las otras les voy a dedicar menos tiempo. Entonces, en gestión de talento humano se le va a dedicar 1 hora y en comercio internacional le va a dedicar otra hora, ¿sí? Entonces aquí básicamente habla desde que optimicemos porque la economía siempre parte de una base y es que todos los recursos son escasos, ¿sí? Pero esos recursos los tengo que utilizar de acuerdo a las prioridades que yo tenga, ¿no?
no va a ser todo de manera uniforme porque no me van a dar los resultados que yo quiero. Entonces, eh, ya para complementar un poco, esto aquí habla de la teoría de corto plazo. Quería complementar un poco para que hicieran una idea de cómo se pueden utilizar estas teorías. El otro proceso de la teoría del consumidor o el otro enfoque es en cuanto a los factores cuando son variables, cuando hablamos de un factor a largo plazo. ¿Sí? Entonces, el factor a largo plazo es cuando nos habla que el capital, ¿sí? Nos habla que el trabajo y la tierra, puede decirse también, todos son variables. O sea, se pueden cambiar a un largo plazo. ¿Sí? No es lo mismo en este caso que hablábamos, esto puede ser un mes, puede ser 2 meses. Entonces, para que entiendan la diferencia, el capital, la mano de obra y la tierra son largo plazo cuando son variables. O sea, cuando los factores son variables, siempre van a ser a largo plazo. Estamos hablando de algo a largo plazo. Cuando al menos uno de estos factores es fijo, por ejemplo, como hablábamos ahorita en el capital, eh, ya estamos hablando de un corto plazo. ¿Sí? Entonces, puede ser la misma empresa, la empresa que es el restaurante, que tiene sus estufas. Si ya estamos hablando, un ejemplo, en 10 años va a ser mucho más fácil pues cambiar las estufas. O sea, esto ya pasaría a ser un factor fijo a un factor variable. Entonces, esto es lo más sencillo de la teoría del consumidor. Espero que les haya ayudado un poco para entender la diferencia entre capital fijo o mano de obra fija, entre corto plazo y largo plazo, ya que la diferencia básicamente es esa, que una es fija y la otra es variable, y así puedan entender un poco más esta teoría.